Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Las alarmas se encienden nuevamente en Venezuela, donde desde el lunes en al menos 3 estados del país donde se ha detectado la variante brasileña del COVID-19, se implementó un cerco sanitario especial y restricciones para los sectores considerados no prioritarios. Las autoridades de varios municipios prohibieron cualquier tipo de reunión o concentración y anunciaron que se restringirá el transporte público y aumentarán los controles vehiculares. La médico María Gabriela Guercio insiste en que tras la llegada de la variante brasileña, que según dice resulta ser más contagiosa, es necesario que se realicen más pruebas PCR y se extremen las medidas de bioseguridad para evitar contagios. Además, insta a las autoridades a que se cumpla con la inmunización de todo el personal sanitario. Mucho no ha sido vacunado porque aún se espera por la autorización de los distritos sanitarios. Muchas clínicas todavía no han sido asignadas y tienen mucho personal trabajando, tanto de médicos, enfermeras y personal administrativo atendiendo pacientes con COVID. Usualmente los domingos el gobierno del presidente Nicolás Maduro efectúa los anuncios vinculados con las medidas implementadas para hacer frente al COVID-19. Ciudadanos como Josué Brito cuestionan la poca antelación con la que las autoridades brindan información que, según dice, tampoco es clara. Planificarse sencillamente es imposible. Ellos salen, dicen que tomarán medidas, pero no dicen en qué consisten esas medidas. Entonces, cuando la población sale a la calle, sencillamente se encuentran las instituciones públicas en las que tienes que hacer algún trámite necesario a pesar de la pandemia, totalmente cerradas. El gobierno continúa implementando el denominado 7+7, que consiste en 7 días de cuarentena radical, seguido de 7 días de flexibilización. El esquema es rechazado por empresarios que aseguran no garantiza la continuidad de las operaciones, especialmente en las industrias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La salud mental de niños y adolescentes en Venezuela se vio alterada en el último año por el cierre de escuelas y el confinamiento producto de la pandemia y por la crisis económica, advierte la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, dedicada a la atención de la infancia. Bueno, estamos viendo una mayor preocupación, un sentimiento de desesperanza, pocas perspectivas de mejora en el corto mediano plazo. Los niños y adolescentes resienten que sus familias no están disponibles emocionalmente para ellos. En 2020, un 39% de los jóvenes que acudió a consulta psicológica en la ONG SECODAP presentaba alteraciones en el estado de ánimo como ansiedad y depresión. Según su informe, de los 339 casos de menores de edad con alteraciones, 72 mostraba ideaciones suicidas. Vemos comportamientos cada vez más frecuentes de autolesiones, cortes en el cuerpo, mensajes a través de redes sociales que dan muestra de desvalorización sobre sí mismos y por supuesto un incremento en los pensamientos respecto a la muerte y el suicidio. Y esto es algo que no veíamos de la misma manera hace 1 año y medio atrás. El Observatorio Venezolano de la Violencia y SECODAP revelan que en el primer semestre de 2020, 19 niños y adolescentes se quitaron la vida en Venezuela. Este psicólogo sugiere a las familias no descuidar ni banalizar las publicaciones de sus hijos en redes sociales, además de prestar atención a sus cambios de conducta. ¿Qué señales son de riesgo? Que el niño o el adolescente o la persona en general empieza a comer en exceso o dejar de comer siempre y cuando la comida esté disponible. La persona empieza a sufrir alteraciones en el sueño. O duerme todo el día o no duerme en lo absoluto. Esto puede pasar. Otro elemento, cambios bruscos en la imagen pueden ser señales de alarma. La presencia de autolesiones. La Federación de Psicólogos de Venezuela, Psicólogos Sin Fronteras y SECODAP ofrecen líneas de atención telefónica gratuita para quienes necesiten asistencia. Mientras tanto, en diferentes países de Latinoamérica también existen redes y ONG que brindan atención a quienes se encuentran en estas circunstancias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, expresó el martes que comparte las preocupaciones por la situación política en Bolivia a raíz de la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de sedición y terrorismo. El jefe de la OEA difundió a través de su cuenta de Twitter los pronunciamientos de José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la ONG Human Rights Watch y del Instituto CASLA, Centro de Estudios para América Latina, que alertaron sobre posibles violaciones al debido proceso.
El Instituto Casla, con sede en Europa, indicó que el arresto de Áñez se trata de una intimidación y persecución sin garantías procesales, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Por su parte, Vivanco sostuvo que las medidas no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo, por lo que generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. Una declaración de la OEA indica que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Pese a que el 2020 resultó un año catastrófico en muchos aspectos, marcado por la pandemia del COVID-19, también fue el año en el que los estadounidenses destacaron en el pago de la deuda de tarjetas de crédito. Y según reporta el portal de finanzas Wallet Hub, se deshicieron de una deuda récord de más de $82.900.000. Se trata de una hazaña histórica, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años los consumidores han agregado un promedio anual de más de 54 millones en deuda de tarjetas de crédito. La pandemia del COVID-19 habría beneficiado financieramente al consumidor, según indicó la analista económica Jill González, quien dijo textualmente: pagar tanta deuda de tarjetas de crédito indica que los consumidores han estado aprovechando al máximo la pandemia, utilizando el dinero del estímulo y las restricciones de COVID-19 para hacer sus finanzas más sostenibles. Como es el caso de Esther Yoon, una joven estadounidense que en diciembre de 2020 saldó por completo su deuda. He estado endeudada durante 8 años y como adulta solo supe lo que era estar endeudada. El COVID realmente me ayudó porque eliminó los cargos por intereses de manera temporal. Los cargos por intereses eran lo que realmente me estaban asfixiando económicamente en ese momento. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya estaba gastando mucho menos dinero en gastos como en salir a comer e incluso en ropa, y además contacté con mi banco y me pudieron quitar las tasas de interés. Así que creo que fueron 8 meses sin tener tasas de interés lo que realmente me ayudó. En cuanto al futuro, la experta Jill González proyecta que los consumidores agregarán alrededor de $50.000 millones en deuda de tarjetas de crédito durante 2021. Asegura que es inevitable una explosión de gasto a corto plazo a medida que se levanten las restricciones pandémicas. Sin embargo, también espera que en 2022 la tendencia económica muestre que los consumidores internalizaron las lecciones económicas aprendidas durante la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. A falta de una declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en Honduras, luego de dar por finalizadas las elecciones internas, los aspirantes de las 3 fuerzas políticas, el Partido Nacional Libre y Liberal, siguen sin conocer de manera oficial al candidato electo, situación que ha generado molestias debido a la tardanza en la divulgación de resultados. Sin embargo, casas encuestadoras y sondeos a boca de urna reflejan que Narres Fura por el Partido Nacional, Yanni Rosenthal por el Partido Liberal y Xiomara Castro de Libre superan con amplia ventaja a sus competidores. Germán Lobo, miembro del Consejo Nacional Electoral, aseguró que este proceso responde a una alta demanda y no pueden especular. Es una ventaja, que no son tendencias, son datos oficiales. Aquí no hay nada de especular. Que el TREAB sea usted porque es una cuestión preliminar, como tendencia o en razón de algún estudio estadístico. Aquí no hay estudio estadístico. Lo que entra sale y son datos oficiales. Para Edgardo Rodríguez, analista político, calificó que la operatividad del Consejo Nacional Electoral reportó ciertas falencias que deberá resolver. Creo que el gran problema de los concejales, de algunos de ellos, es que no se despojan de la bandera política por la que andan arropados, de estar queriendo meter algunas cosas que no estaban en la ley. Las hizo perder tiempo, le metió problemas al CNE y las consecuencias fueron que no teníamos transmisión de datos. Mientras tanto, los partidos políticos y la ciudadanía hondureña se mantienen a la espera de una declaratoria oficial de resultados. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Pese a que las estadísticas en ciudades como Bogotá muestran una sensible disminución en los últimos meses en delitos como hurtos, lesiones personales y homicidios, la percepción de inseguridad entre la población es creciente y hechos como el reciente crimen de un patrullero de policía a manos de 2 delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana, provocó ciertas reacciones que van hacia un mayor control de las actividades de los migrantes que ahora se acogen a las nuevas medidas migratorias que rigen en el país. Sin embargo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, remarcó
Marco. La inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde, pero una minoría de migrantes venezolanos profundamente violentos son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad. En este marco, el director de Seguridad Ciudadana de la Fundación Pro Bogotá, César Restrepo, destaca que los aparentes bajos índices de violencia en los últimos meses son el reflejo de las restricciones propias de la cuarentena e incluso señala que la crisis generada por la pandemia incrementará más la delincuencia sin distingo de nacionalidad. Sigue habiendo los mismos problemas y van a empeorar por el choque socioeconómico que nos va a dejar la pandemia. Y en eso hay colombianos y venezolanos. Por su parte, el presidente Iván Duque pidió a las autoridades medidas objetivas contra la delincuencia y no recurrir a discursos que pueden provocar xenofobia, algo que el país no quiere. Los discursos populistas, facilistas, demagógicos, apelan a la xenofobia, a la estigmatización, al rechazo. En tanto, las estadísticas entre enero y febrero de este año en Bogotá muestran 155 homicidios. Analistas en seguridad ciudadana opinan que las autoridades deben fortalecer las estrategias para desarticular las estructuras criminales que se nutren con población vulnerable colombiana y en menor escala con delincuentes que llegan desde fuera del país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Nicaragua está a 8 meses de las elecciones generales de noviembre y el partido de gobierno ya inició a mover todas sus estructuras para promover el voto en la casilla número 2 que corresponde al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En el Centro de Salud Edgar Lang en Managua, un mural muestra un afiche con la frase Presidente del Pueblo 2021 y una fotografía del presidente Daniel Ortega, además un enorme número 2 adornado con flores junto a una frase que dice Año de las victorias electorales, evidencian los esfuerzos de visibilizar al exguerrillero como aparente candidato y principal benefactor de las necesidades del pueblo. El politólogo José Antonio Peraza aseguró que es un delito electoral que el partido de gobierno utilice los recursos y las instituciones del Estado para promoverse políticamente. Pues y esa va a ser la tónica que vamos a ver durante todo el proceso electoral, seguro. No, todo está mal. En Nicaragua existen 2 escenarios que retratan el ejercicio de los derechos políticos. Por un lado, los partidarios del Frente Sandinista realizan actividades en los barrios e instituciones públicas, mientras los líderes opositores son asediados por agentes de la Policía Nacional en sus casas y no tienen la posibilidad de reunirse o participar en actividades políticas. Alexa Mora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto. El gobierno sandinista ha conformado una especie de Estado-partido. Daniel Ortega ha sido el único candidato a la presidencia de la República por el Frente Sandinista desde el año 1984. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del Estatuto de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés, que Estados Unidos ha dado a venezolanos en el país. El análisis se da en esta entrevista de nuestra corresponsal en Caracas, Adriana Núñez Rabascal, con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por Estados Unidos y varias naciones del mundo. Mira, lo veo como el respaldo a la causa democrática venezolana, como significó también hace un par de semanas el respaldo o la protección a los migrantes venezolanos en Colombia. Creo que esto no solamente reconoce la vulnerabilidad del venezolano producto de una dictadura, sino también, por el contrario, es la confianza y el respaldo a una lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Viene a dar certezas a cientos de miles, más de 300.000 en este caso, de la estadía. Un migrante sabe lo que significa los papeles, el poder estar tranquilo en un país, el poder trabajar tranquilamente, y debo reconocer y agradecer a la administración del presidente Biden, a los congresistas, senadores, ONGs que durante tanto tiempo han impulsado además esta medida que hoy viene a, insisto, a dar certezas en un momento de dificultad. Como da certezas, por ejemplo, la firma del presidente Biden a la extensión del decreto señalando a Maduro como amenaza inusual, como es formalizar relaciones, como la llamada con el secretario Blinken, o también la reunión que tuvimos recientemente con altos funcionarios del gobierno de la administración en la ciudad de Bogotá. Así que avanzando en proteger a nuestra gente, agradecer a la administración del presidente Biden, a los diferentes secretarios que participaron en esto, pero sobre todo entender que la causa de esta terrible migración que hoy ve el continente, de la emergencia humanitaria, es la dictadura, y es lo cual vamos y queremos resolver.
hablaba de esa cita que hubo en Bogotá entre representantes del considerado gobierno interino, así como también autoridades norteamericanas. ¿Qué se desprende de esa reunión en la ciudad de Bogotá? La reunión con el secretario Blinken, la firma de la extensión de amenaza inusual de Maduro a la región y por supuesto a los Estados Unidos, la firma también el acompañamiento con el TPS, la interlocución e interacción directa con la administración Biden, el agradecimiento de los venezolanos de alguna manera a lo que ha sido la lucha por la democracia. Así que es este paso importante en un gobierno que está en sus primeros 100 días, que ya da una clara mirada no solamente de cómo abordar el problema de Maduro, que es para la región, que es para el continente, que es para los Estados Unidos, que es para los venezolanos, por supuesto, pero también de tomar acción conjunta, que como lo han venido diciendo, aumentar la presión multilateral, señalar a Maduro como un dictador, reconocer el gobierno encargado, respaldar a la Asamblea Nacional, exigir en conjunto elecciones libres y justas para solucionar la crisis en Venezuela. Así que son muchas las cosas que se desprenden de esa reunión de trabajo. Actual. ¿Ve usted una posibilidad cercana de ir a una negociación para elecciones creíbles o consideradas por ustedes justas, o el gobierno de Maduro todavía está lejos de eso? Lo decía la semana pasada. Maduro ha utilizado esos recursos para ganar tiempo, para distender, y también lo decía hoy Juan González en su entrevista que pude leer. Están muy conscientes de que la dictadura utiliza estos recursos y que nadie se va a prestar para algo como eso. Diferente que es lograr una elección presidencial y parlamentaria libre y justa que soluciona el conflicto en Venezuela o aproxima la solución que genera el hambre, que genera la corrupción en Venezuela, que genera la migración, entre otras cosas. Así que ahí hay una alineación importante hoy con los Estados Unidos, con el respaldo a la lucha venezolana. Y creo que esa aproximación también que habla el gobierno de los Estados Unidos multilateral para presionar a la dictadura de Maduro es muy importante en este momento. Era Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos, y sus valoraciones sobre el Estatuto de Protección Temporal para venezolanos en Estados Unidos y Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.